3 es totalmente teórico, ¿ok? Es para que ustedes entiendan cómo operan las computadoras. ¿Cómo hacen las computadoras? Ok, ya vimos que con las direcciones IP se identifica cada una de las máquinas, pero ¿cómo llegan los paquetes de una máquina a otra? ¿Ok? Vamos a ver protocolos y modelos de referencia. Entonces, aquí vamos a ver las reglas. ¿Qué son protocolos? ¿Qué es un suite de protocolos? ¿Qué son las organizaciones estándares? ¿Qué son modelos de referencia? El encapsulamiento de datos y el acceso de datos. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo resumido. Primero, ¿qué son reglas? Cuando hablamos, cuando hablamos con una persona de frente, o sea, literalmente, tienen que haber diferentes reglas que hay que cumplirse. ¿Cómo qué? Tiene que haber un emisor y un receptor. Alguien que habla y alguien que escucha el mensaje. Tiene que haber un idioma en común, porque si yo le estoy hablando en español y la persona solo entiende francés, de nada sirve que yo le siga hablando porque no va a servir para nada el mensaje, ¿verdad? No se va a entender. Tiene que haber una gramática común. La forma en la que yo hablo, tiene que poderla entender esa persona. Aunque hablemos en español, si no usamos la misma gramática, también va a haber problemas para poderlo entender. Tiene que haber o sea, gramática, dígase, por ejemplo, yo no pegar las palabras, porque si yo pegara todas las palabras o pegar algunas, el dicho tal vez no es tanto problema porque uno está acostumbrado tal vez a que le hablen rápido, pero escrito, ver palabras juntas así, que una sola, no es la gramática adecuada. La velocidad también, si yo les hablara muy rápido, entonces ustedes no entenderían. Entonces, dando el ejemplo de dos personas, podemos ahora hablar de cuando yo les quiero hablar a ustedes, si hablara muy rápido, entonces no entenderían nada. El momento de entrega, eso también podría ser, ¿en qué momento voy a hablar yo? Si alguno de ustedes me hace una pregunta, entonces yo me quedo callado, no podemos hablar los dos a la vez. ¿Ok? Ahora, algo que también es importante cuando estamos hablando es que nos acusen recibido. ¿Cómo acusan recibido? Que la persona se entúe, que nosotros le preguntemos algo, ah, sí, ¿le pasó hasta algo parecido? Ah, sí. Si no obtenemos respuesta, ¿qué es lo más común? Decir, hola, ¿me escuchaste? Que le preguntaba que si le había pasado algo parecido. Entonces ahí como que de una vez la reacción, cuando no nos acusan recibido, cuando no vemos una respuesta, es repetir o simplemente preguntar si me escuchó, si el mensaje le llegó. De la misma forma operan las computadoras. Ellos tienen una forma de codificar los mensajes, ¿ok? Tienen un formato para poder encapsular los mensajes. Encapsular es guardar en un sobre, digámoslo así. Si viéramos una carta, encapsular es, tenemos un mensaje, una carta, pero no podemos mandar la hoja así, sino que hay que meterla en un sobre. Entonces ahí la estamos encapsulando. Y a ese sobre le ponemos alguna información. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es la dirección del destinatario? Le ponemos unos stickers, unas estampillas, etcétera, ¿verdad? Igual, el encapsulamiento a ese mensaje le pone cierta información para que pueda viajar. Hay que determinar el tamaño del mensaje también en la computadora. Hay que determinar la sincronización, igual, quién habla y quién escucha. Hay que ver las opciones de entrega de mensaje. Por ejemplo, eh, si yo quiero mandarle un mensaje, por ejemplo, quiero hablarle a alguno de ustedes, yo lo llamo por el nombre. Entonces yo digo, Cheryl Picado. Entonces, Cheryl me va a contestar. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si quiero hablarle a alguno de ustedes? Entonces yo le voy a decir a algún grupo. Entonces yo voy a decir, chicos, los que contestaron que querían el receso a las 10 de media hora. Entonces ya no estoy hablándole a todos, estoy hablándole a un grupito. Ustedes ganaron, o sea, ustedes fueron la mayoría. Entonces el receso va a ser a las 10. ¿Ok? Y ahora, otro tipo de entrega es cuando yo quiero hablarle a todos ustedes. Ese también es eh, una opción de entrega diferente, ¿ok? Hay tres distintas. Cuando le quiero hablar a solo uno de ustedes, cuando le quiero hablar a un grupito de ustedes
y cuando quiero hablarle absolutamente a todos, como estoy haciendo ahora con la clase. Bueno, el formato y encapsulamiento, como les decía, encapsular es como lo que nosotros hacemos cuando creamos una carta. Cuando tenemos la carta con el mensaje que queremos, lo guardamos en un sobre y ese sobre le ponemos información. Eso es lo mismo que hicieron en las redes. Al dato completo, al dato de la información, lo metieron en un sobre y le ponen información. Esa información que trae el sobre se le llama encabezado. ¿Ok? El tamaño del mensaje es que igual que si yo les escribiera una sola palabra gigante o un montón de cosas a la vez, tal vez ustedes no lo logren entender. Igual con la computadora. La computadora, en vez de mandar un mensaje enorme con toda la información, hace esto, lo fragmenta en pedacitos. ¿Ok? Entonces, parte de la comunicación entre computadoras es que alguien fragmente el mensaje grande en pedacitos más pequeños. La temporización del mensaje es, por ejemplo, como si yo quisiera que ustedes me digan si me entendieron o no, pues yo esperaría que me respondan. Entonces aquí también hay un tiempo de espera definido. Si yo digo, bueno, mi tiempo de espera son 3 segundos. Si yo les digo, chicos, ¿entendieron? Yo espero 3 segundos. Y si ninguno me entendió, ¿qué quiere decir? Que no les llegó el mensaje, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo a preguntarles, chicos, ¿me entendieron? Y hay un tiempo de espera determinado. También, hay métodos de acceso, como por ejemplo para evitar colisiones. ¿Colisiones en qué sentido? Si yo les estoy hablando y en este momento Alberto empieza a hablar, entonces probablemente no van a entendernos a ninguno de los dos. Alguno de los dos tiene que detenerse, ¿verdad? Ok. Entonces, ese también alguien tiene que controlar eso. ¿Quién va a hablar y quién está escuchando? En las opciones de entrega tenemos 3, que son las que les mencionaba, pero aquí ya vienen con nombre. Vean, unidifusión se llama cuando un equipo quiere conectarse o quiere enviar un paquete a otro equipo específico. Por ejemplo, esta computadora que dice source, que sería origen, quiere enviar un paquete a esta computadora específicamente. Entonces, él envía el paquete de manera de unidifusión. Esa es la opción de entrega, unidifusión. Va dirigido específicamente a ese equipo. Luego tenemos otra que se llama multidifusión. Es cuando un equipo quiere enviar un paquete solo a algunos miembros del grupo. Ven que todo esto es una LAN. Todos están conectados al mismo switch. Ok. Un equipo quiere mandarle un mensaje a solo algunos miembros de esa LAN, pero no a todos. Y tenemos otro tipo de entrega, que sería la difusión, que es cuando un equipo quiere enviarle el mensaje absolutamente a todos los miembros de la red, excepto a él mismo, ¿verdad? Para que quisiera él saber. Eso es una difusión. También la conocemos como broadcast. ¿Ok? Broadcast se escribe así. Es más común escucharlo de esta manera. Broadcast. ¿Ok? Esa es la difusión. Ahí Aquí usted está podemos... haciendo broadcast. Ah, perdón. Aquí está haciendo broadcast usted, de hecho, profe. Aquí estoy haciéndoles un broadcast. Estoy Un hablándoles a todos a la vez, exactamente. Pero también yo me estoy escuchando. Bueno, eh, aquí vemos la misma idea, pero representada con dibujitos y colores. Entonces, por ejemplo, un equipo, un origen, quiere mandar un mensaje a solo un miembro de la red. Luego tenemos eso se le llama únicas. Luego tenemos cuando un equipo quiere mandar el mensaje a solo algunos miembros de la red. ¿Ok? Solo algunos. Eso es un multicast. Y luego tenemos el broadcast. Aquí venía la palabra. Luego tenemos el broadcast cuando un equipo quiere mandarle el mensaje a todos los miembros de la red. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? Ahora, estas reglas que estábamos hablando, tanto para el idioma, para español, inglés, lo que sea, y para las computadoras,
En la informática en redes se le llama protocolos. Todas estas reglas que estamos hablando, de el método de entrega, la velocidad, el tamaño de los paquetes, todo lo que mencionamos, estas reglas se les llaman protocolos, ¿ok? Y en las redes lo podemos ver como tipos. Por ejemplo, hay protocolos que se encargan de la comunicación, que lo que hace es que permite que los dispositivos puedan utilizar la misma aplicación, o que los dispositivos puedan decir, quiero descargar esta imagen, quiero enviar un correo, quiero todo esto. O también hay dispositivos de seguridad que lo que hacen es que permiten que los paquetes se cifren, que la información viaje segura, que si alguien llegara a interceptarla, o sea, a verla, que no entienda nada. Hay otros protocolos que son para poder escoger rutas. ¿Cómo hacen los routers para escoger la mejor ruta? Gracias a algunos protocolos. Hay otros protocolos que son para detección de servicios, como por ejemplo, para saber, por ejemplo, a quién va dirigido, porque viajan un montón de paquetes a la red. Entonces, esto, ok, me llegó este paquete, sí está bien, me llegó a mí, pero ¿a, qué quiere que haga con él? Ah, es que alguien me está pidiendo una página web. Ah, ok, listo. Aquí está la página web. Entonces, él escoge automáticamente cuál es el servicio o dispositivo que está indicado, o sea, a quién va dirigido. En redes vamos a encontrar, por ejemplo, los dispositivos usan protocolos acordados para comunicarse. Una computadora utiliza los mismos protocolos que un servidor u otra computadora de la red a quien va dirigido el mensaje que quiere enviar. Entonces, si no usaran los mismos protocolos, entonces sería como si uno hablara inglés y el otro hablara alemán, o uno hablara francés y el otro hablara portugués. Entonces, no se van a entender entre sí. Para eso sirven los protocolos, para estandarizar que todos hablemos el mismo idioma. Gracias a estos protocolos, las computadoras Mac pueden enviar paquetes, correos y demás a las computadoras de Windows sin problema, ningún problema. Y las Mac y los Windows pueden mandar a una computadora con Linux, o puede llegar a un teléfono sin ningún problema. ¿Okay? Es totalmente ajeno al sistema operativo que usemos o a la marca, lo que sea, porque todo está estandarizado gracias a los protocolos. ¿Cómo funcionan los protocolos para poder hacer llegar un paquete que va de una computadora a otra? Por ejemplo, vean, esta computadora va a enviar un paquete a un servidor. Los protocolos están divididos o separados lógicamente por capas. Entonces vean que esto está apilado. Podemos decirlo que es como una pila de protocolos. Entonces vean que el primer protocolo, esta computadora está enviando este paquete y el primer protocolo que usó fue el HTTP. Luego ese HTTP le manda la información al protocolo TCP. Este protocolo TCP encapsula el mensaje, lo hace más, o sea, lo parte en pedacitos y le pone una etiquetita. Este es el pedacito 1, este es el pedacito 2, este es el pedacito 3. Cada uno de esos pedacitos bajan a la siguiente capa, que en este caso sería la IP, y esa capa IP a cada uno de esos pedacitos le asigna quién es el que lo envía y a quién va dirigido. O sea, cuál es la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Y luego, cada uno de esos pedacitos que ya tienen dirección IP, bajan a la siguiente capa, que es la Ethernet, y en la capa Ethernet se le asigna, ok, ya tenía la dirección origen y la dirección destino, se le asigna otra dirección, que esta es física, se llama dirección MAC, que dice cuál es la dirección MAC del origen y cuál es la dirección MAC del destino. Y finalmente, la capa, perdón, los protocolos de la capa Ethernet lo bajan a ya lo que sean los medios, que ya sería como que viaja a través del cable. ¿Okay? Entonces, cuando el cuando el servidor reciba el paquetito, o sea, reciba cada uno de esos paquetitos, de esos mensajes,
él va a comenzar más bien de abajo hacia arriba. Él va a desencapsular, desencriptar todo. Entonces, él comienza recibiendo puros unos y ceros, ¿cómo? Por a través de los medios, ¿verdad? Él, perdón, la última capa, la Ethernet, cuando la computadora envía un mensaje, ella convierte todo en unos y ceros, en bits. Esos bits se envían por impulsos eléctricos, por impulsos de luz o por ondas, recuerdan, por los medios. Finalmente, el servidor recibe esos bits convertidos en unos y ceros y él los vuelve a convertir en información. Y empieza el mismo proceso, pero al revés. ¿Qué me vas a decir, Leonardo? Una pregunta para refrescar memoria. Cada protocolo está relacionado con una capa, ¿verdad o no? Sí, correcto, Están relacionados con capas, ¿era así? Ok. correcto. Entonces, aquí el servidor va a hacer lo mismo, pero a la inversa. Va a comenzar recibiendo unos y ceros. La capa Ethernet va a desencapsular, va a convertir eso en información que la computadora entiende y va a ver, ok, la dirección MAC origen es tal, va dirigido a tal dirección MAC, soy yo. Ah, ok, está bien. Entonces vamos bien. Desencapsula eso y lo sube a la capa siguiente y dice, ok, esto va dirigido a cuál dirección IP. Ah, es la mía. Perfecto, entonces vamos bien. Eso se envía a la siguiente capa y dice, ok, este pedacito es el pedacito 1. Este es el otro pedacito 2. Cuando ya tenga todos los pedacitos, los va a juntar todos y va a formar toda la información. Finalmente, se envía a la capa HTTP y entonces ya él tiene toda la información y ya el servidor, bueno, puede hacer una solicitud porque es un servidor. Entonces el servidor lee esa información y si necesito la página de www.google.com. Ah, ok, esa la tengo guardada, se la voy a enviar. Y hace la mismo trayecto, se va encapsulando para viajar por los medios y cuando llega a la computadora, llegaron puros bits, él lo desencapsula. Okay, siempre es así. Cuando envío, van las capas hacia abajo, o sea, van los protocolos hacia abajo. Y cuando recibo el mensaje, van las capas hacia arriba, desencapsulando todo. Ahora, hay algo que se llama switch de protocolos. Vimos que entonces los protocolos son reglas que ambas computadoras o ambos equipos tienen que tener igual, tienen que acordar para para que haya comunicación. Entonces, hay suites de protocolos. ¿Qué son? Es un grupo de protocolos que se le asigna a una capa, como decía el compañero. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que en un protocolo, por ejemplo, los protocolos TCP/IP operan en estas capas, capa de aplicación, capa de transporte. Un protocolo como TCP/IP está dividido por capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa de acceso a la red. Cada uno de esas capas tiene una variedad de protocolos, ¿ok? Pero nosotros los ordenamos en capas para saber, ¿para qué lo hacemos por capas? Para poder saber si hay algún problema con un protocolo, decir, ah, ok, esto es a este nivel, al nivel de aplicación, o sea, es el teléfono que está mal. Ah, no, más bien esto es de tal protocolo, ok, esto es más bien a este nivel, a esta capa. Entonces el problema puede estar en esta cosa. Es como para resolver problemas. También se usa para estandarizar, o sea, para que todos utilicen los mismos protocolos y el mismo proceso encapsulado y desencapsulado. Aquí podemos ver algo un poco más elaborado con los protocolos, perdón, con los protocolos de la suite TCP/IP. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver eh, que la capa de aplicación de Application Layer tiene toda esta familia de protocolos, cada uno para tareas distintas. Vean que, por ejemplo, aquí viene agrupado. Estas tareas son para configuración de host. Entonces tenemos el DHCP versión 6 y el Slack. ¿Qué es lo que hacen estos protocolos y por qué están agrupados? Porque todos esos hacen lo mismo. Sirven para asignarle una dirección IP a computadoras de forma automática. Luego aquí hay otro grupito. Todos pertenecen a la capa de aplicación. Este grupito de email
son protocolos que me permiten trabajar lo que son los correos. Entonces, por ejemplo, este protocolo SMTP es el que me permite enviar correos. Yo sé que nosotros nunca le hemos puesto cuidado, tal vez ni sabíamos esto, pero así es como funciona. Hay un protocolo para enviar los correos. Hay otros dos protocolos para recibir esos correos, o sea, para descargarlos del servidor. Antes, hace unos años, uno tenía que poner eso manualmente, no me acuerdo, en los correos. Ajá. Sí, sí, tenía que ponerlo manualmente. No es como ahora que es todo Ah, automático. bueno, la verdad lo desconocía, no sabía. Yo desde siempre he usado el correo, nada más poníamos la dirección y listo, se enviaba. Pero no me extrañaría nada de que haya que tenerle, que haya sido posible que le pusieran el protocolo al inicio. Supongo que al inicio de la dirección. Uno escogía POP3 o Ajá. uno escogía uno de los dos, y uno era mejor, el otro te bajaba todo el correo a la compu, y yo me acuerdo de eso, sí, entonces, Eso, eran correcto. dos. Cada protocolo es diferente. Digamos, el SMTP es para enviar. El POP3 y el IMAP es para recibir, para descargar del servidor los correos. Cada uno trabaja diferente. El POP3 nada más descarga del servidor y se borra. Y el IMAP descarga del servidor, pero se mantiene en el servidor, como una especie de respaldo en la nube. Sobre todo, digamos, si uno tenía su propio dominio Ajá, sí, y quería exacto. meter el correo en Gmail, digamos, al principio Gmail, yo no sé ahora, ¿verdad? Si será automático, Sí, meter su propio dominio. Había que meter todo eso manualmente. sí. Sí. Ahora también, digamos, ustedes cuando lleguen a una empresa, esa empresa definitivamente va a tener un dominio. Hasta las empresas más pequeñitas buscan una página web y un dominio. Entonces, vamos a tener que lidiar con estos protocolos de correo. Y Ujú, nosotros perfecto. vamos a tener que configurarle el teléfono algunas veces a algunos usuarios. Profesor, ¿y por qué aquí dice que el TCP/IP protocolo está entre en las capas de aplicación, transporte e internet y en la diapositiva anterior decía que solamente entre las de transporte e internet? Vamos a ver. Espérate para ver. Este. Ujú. Dice, los protocolos del TCP/IP operan en estas capas, en la de aplicación, la de transporte y la de internet. En el de acceso, él no Ok, tiene, o sea, él no tiene protocolos de TCP/IP, sino que simplemente se encarga de convertir lo que viene de la capa de internet a los medios. O sea, como que los protocolos de TCP/IP meramente están dentro de estas capas, de estas primeras tres. La parte de acceso a la red, él la adoptó de un protocolo viejo que se llama OSI, no sé si lo han oído. Entonces él hace la tarea exactamente, pero los protocolos específicos de él están dentro de estas tres capas. ok. ¿Qué es lo que? Ok, ahora, estos protocolos pertenecen a la capa de aplicación. Estos protocolos, el TCP y el UDP, pertenecen a la siguiente capa, a la capa de transporte. Acá vemos que en la capa de internet tenemos IP versión 4, IP versión 6. La palabra que les enseñé hace un momento, NAT, que es la traducción de direcciones privadas a públicas y viceversa. Tenemos ICMP, que ICMP es para envío de mensajería, como envío de mensajes como pruebas o errores o envío de información de un router a otro router o de un router a un dispositivo, pero no información que generó un usuario, sino genera información sobre cuál es la red, cómo se llama. Oiga, dice, oiga, yo tengo estas redes, si usted ocupa llegar a estas redes, entonces envíeme los paquetes a mí para que los routers hablen entre ellos y sepan, conozcan toda la red. Luego tenemos protocolos de enrutamiento para decidir cuál es la mejor ruta. Luego vean que acá está señalado que los protocolos TCP/IP están dentro de estas capas. La capa la capa 1, digamos, la capa de acceso a la red, no tiene protocolos que sean específicos de TCP/IP, sino que los heredan de otros protocolos. Lo único que hace la capa de acceso a la red
es permitir, bueno, guardar las direcciones MAC y permitir que se convierta la información, o sea, los paquetitos, en una señal que pueda entender el receptor. O sea, si los dos tienen cobre, entonces enviar impulsos eléctricos. Si los dos tienen fibra, entonces enviar impulsos de luz. Y si los dos son inalámbricos, entonces enviar las ondas. Y obviamente controlar que los paquetes, o sea, que la información viaje correctamente. Ok. Este protocolo, esta suite de protocolos llamada TCP/IP es gratuita y es de las más utilizadas actualmente. Ok. Habían muchas, habían varias, habían gran variedad de suites, pero esto llevaba a confusión y que algunos dispositivos no funcionaran con otros, digamos, que hubiera problemas entre marcas, entre proveedores. Entonces, esto los llevó, por ejemplo, había una suite de Apple, solo para equipos Apple. Entonces, estos problemas de compatibilidad, entonces los llevó a tener que adaptarse a la suite TCP/IP. Lo mismo pasaba para una marca que se llamaba Nobel, creo, que, que también tenía su propio suite de protocolos, pero terminó adaptándose al TCP/IP, que es el que se utiliza actualmente. Ahora, ¿cuál es el proceso de comunicación cuando utilizamos TCP/IP? Es lo que les estaba comentando hace un momento. Tenemos la información, esa información pasa a la siguiente capa y algo se le hace. Se divide, se separa en pedacitos, o se le asigna una dirección, o se le asigna una dirección MAC. Algo se le hace en cada capa. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la información. Ella lo envía a la capa siguiente, que sería la capa de transporte, donde el protocolo TCP lo parte en pedacitos. Cada pedacito se envía a la capa de internet, donde el protocolo IP le asigna una dirección de origen y de destino. Cada uno de esos pedacitos que les digo que ya tiene dirección, origen y destino, se envía a la capa de Ethernet, se le pone su dirección MAC de origen y destino y se convierte en una señal que la otra computadora pueda entender. Así es como los paquetes llegan de un extremo del web servidor, digamos, del servidor web, hasta la computadora. Podemos ver aquí cómo, cómo se convierte o cómo al viajar por los medios, la información son puros unos y ceros, son puros bits. ¿Ok? El cliente hace el mismo trabajo, pero de forma inversa. Empieza acá, en la capa de Ethernet, convirtiendo esos unos y ceros en información y le revisa que sea la dirección MAC de él y ahí va capa por capa otra vez hasta tener los datos. Así es, encapsula todo. ¿Ok? Hay modelos de referencia. ¿Qué es un modelo de referencia? Un modelo de referencia es algo que nos ayuda a todos a hablar lo mismo. Entonces, un modelo de referencia muy conocido, que todos han oído hablar de él, o al menos los que han oído un poquito de redes, es el modelo OSI. El modelo OSI lo podemos comparar con el modelo TCP/IP, porque podemos decir que es como el papá del modelo TCP/IP, aunque no fue tan diferente la fecha en que se hicieron. El modelo OSI trabajaba con 7 capas y de hecho es como hablamos ahora. Trabajaba con la capa física, con la capa de acceso, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Se le conocía por el número. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. ¿No han oído la broma de A 8. de la capa 8? Exactamente. Eso es, nosotros usamos el modelo OSI como un modelo de referencia. ¿Por qué? Porque se utilizó por tanto tiempo y está tan bien estructurado en el sentido de que cada capa se sabe exactamente lo que hace y la tarea que realiza, que por ejemplo cuando nosotros decimos que un switch es capa 2, claramente no estamos hablando del modelo TCP/IP, aunque es el que usamos, pero estamos hablando del modelo de referencia OSI que tenía la capa de acceso en nuestra capa 2. Cuando decimos que un router es capa 3, entonces
Estamos hablando del modelo de referencia OSI. Y como les digo, se tendía a decir por el número de la capa. Capa 1. Ah, eso es capa 1. No, eso es capa 3. No, eso es capa 5. No, eso ya definitivamente es capa 7. Y cuando definitivamente el problema estaba después del monitor, entonces decían, eso es capa 8. ¿Qué beneficios tiene utilizar estos modelos por capas? Porque tanto enredo, ¿verdad? Más bien me confunde esto de tantas capas. Pues no, porque digamos, al dividir todas las tareas por capas, sería como que en este momento yo los divido a todos ustedes y les digo, ok, vamos a hacer este proyecto. Los que van a hacer la introducción van a ser Alberto, Albray y Leonardo. Los que van a hacer la primera parte del desarrollo va a ser Cheryl, Margarita y Juan Pablo. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que entonces todos trabajen juntos y si en algún momento yo les digo, ok, preséntenme en el proyecto. Ah, mira, la introducción está mal. Entonces ya sabemos por dónde va el problema. El problema fueron tales estudiantes. Tal vez nada más hay que enseñarles cómo hacer la introducción, etcétera. Pero es para llevarles, para hacer un buen troubleshooting, para poder entender, no, este problema para mí que es de capa 2. Entonces, ¿cómo de capa 2? Ah, bueno, las posibles soluciones de capa 2 son esta y esta y esta. Entonces voy a probarlo. Ok, entonces como para poder tener un buen... una buena resolución de problemas. También se utiliza para estandarizar. ¿Para qué? Para que todos los profesores usemos la misma estructura, que una introducción, que todos tengan un desarrollo y tengan una conclusión. ¿Para qué? Para que si en algún momento yo ocupara mandarle un proyecto de ustedes al profe Ken, digamos, al del grupo A, entonces yo así como ustedes me presentan el proyecto, yo se lo dé y él lo pueda entender porque tiene la misma estructura que los proyectos que hace el profesor Ken. ¿Okay? También es para estandarizar. Aunque seamos profesores diferentes, él puede entender porque tiene la misma estructura, gracias a los modelos de capas y los modelos de referencia. ¿Verdad? El modelo OSI, vean que tiene 7 capas. La capa física era la que se encargaba meramente de los medios. ¿Cuál medio voy a utilizar? Y cuál es la forma en que lo voy a mandar. Se encarga, perdón, de establecer comunicación, de decir, aquí va a comenzar el paquete, aquí termina, etc. El enlace de datos es el que trabaja más que nada con direcciones MAC, entonces le asigna la dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino. Ahorita vamos a ver qué son las direcciones MAC. La capa de red era la que escogía la mejor ruta para llegar a un destino. La capa de transporte es la que transfiere y segmenta la información, o sea, la hace en pedacitos. La capa de sesión se encarga de lo que es cómo se va a presentar la información, cómo van a hablar las computadoras. La capa de presentación decía, ok, voy a enviar una imagen. Entonces, una imagen es JPG y que la otra computadora también tenga JPG como una extensión posible, digámoslo así. Entonces, él hablaba más como de extensiones y también de cifrado de información. Por ejemplo, si es muy pesado el archivo, entonces él lo podía comprimir. Cifrado no, perdón, compresión de información. Y la capa de aplicación es meramente la que se encarga de hablar con el usuario. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros entramos al teléfono y vamos al navegador, nosotros estamos interactuando con la aplicación. La aplicación tiene, por ejemplo, el protocolo HTTP, que es para páginas web. Entonces, ahí es donde empieza la información, donde empieza el viaje de los datos. Este usuario quiere ver una página, entonces ya sabemos que es con el protocolo HTTP. A diferencia de la capa de modelo TCP/IP, las capas vean que son solo 4. Tienen algunos nombres parecidos. La primer capa del modelo TCP/IP es acceso a la red. También controla el hardware y los medios. La siguiente capa es Internet, que decide la mejor ruta para llegar entre routers hacia el destino. Luego tenemos la capa de transporte,
que es la que segmenta también y lleva un control, un flujo de la información que llegue bien, etcétera. Y la capa de aplicación es la que interactúa con el usuario, además de realizar compresión y realizar la parte de sesión. Aquí podemos ver cómo el modelo OSI lo que hace el modelo TCP/IP es resumir ciertas capas del modelo OSI en una sola. Entonces, por ejemplo, veámoslo de abajo para arriba. En TCP/IP, la primera capa es la capa de acceso a la red. En el modelo OSI, vean que esa capa de acceso a la red encierra lo que en modelo OSI serían las primeras dos capas, la capa física y la capa de acceso. Entonces, podríamos decir que el TCP, la primera capa, Network Access, la capa de acceso a la red, realiza las tareas que hacían la primera y la segunda capa de modelo OSI. La capa de Internet hace las mismas tareas que lo que haría la capa de modelo OSI, la capa 3, que sería la capa de red. La capa de transporte en el TCP/IP hace lo mismo que haría la capa 4 del modelo OSI. Y la capa de aplicación, vean que encierra la capa 5, 6 y 7 del modelo OSI. Una diferencia que también van a escuchar es que cuando hablan del modelo OSI, enumeran las capas. Dicen, esto es la capa 3, la capa 2, la capa 1. Cuando hablan de TCP/IP, los llaman por su nombre. Es la capa de aplicación, es la capa de transporte, es la capa de internet, es la capa de acceso. Es decir, acceso a la red. Eso también es una característica importante para que sepan cuando les están hablando de, eso es capa 2, ok, eso es del modelo 2. No, el problema es con la capa de transporte, eso es de TCP/IP. Por casualidad, no por casualidad, estas dos capas operan igual, digamos, la de transporte de OSI y la de transporte del TCP/IP. Ahora, veamos lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento, como yo les decía, es la información. Yo le voy a agregar un poquito más, un encabezado, porque es información importante para que el paquete llegue bien. Entonces, vamos a ver que por ejemplo, la segmentación lo que hace es convertir un mensaje grande, como les decía, una película, lo convierte en un montón de pedacitos, ¿okay? La segmentación tiene dos beneficios. Uno, aumenta la velocidad. ¿Cómo aumentar la velocidad? Convertirlo en paquetitos chiquititos. Porque además de enviar la película, nosotros queremos seguir con la clase de redes y también queremos seguir mensajeando por WhatsApp y queremos que todo funcione a la vez. Gracias a esta segmentación, la red puede converger. ¿Recuerdan el término de la red convergente? Toda la información se manda junta y se va mandando pedacitos por pedacitos a su respectivo destino. Entonces así no hay que esperar a que termine de enviarse la película para poder enviar un WhatsApp. ¿Okay? Por eso se dice que aumenta la velocidad. También aumenta la eficiencia. ¿Por qué? Porque si dejáramos que se enviara toda la película y al final le fallara 1 o 2 bits, ya la película está mal. Y hay que volver a enviar toda la película. En cambio, si dividimos la película en un montón de pedacitos, y de esos pedacitos, supongamos que sean 1999 llegaron bien, pero uno llegó mal, ese simple pedacito se puede volver a enviar y ya nada más envía un pedacito súper chiquitito y es mucho más rápido, ¿verdad? Esa es otra ventaja de utilizar la segmentación. La secuenciación, qué palabra más horrible, eso yo no sé si existe en español, pero bueno, llevar una secuencia de los paquetes lo que ayuda es saber que de esos 1000 pedacitos en que dividimos la película, cuál es el pedacito 1, cuál es el pedacito 2, cuál es el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es importante enumerarlos? Porque en medio del viaje, cuando por ejemplo tenemos una computadora que empieza a enviar los paquetitos y esos paquetitos van a viajar a través de internet, no todos van a llevar la misma ruta, no todos van a viajar igual, digámoslo así, no todos van a tomar la misma ruta, sino que a veces van a cambiar.
Entonces, ¿qué resultado va a ser? Lo que va a resultar es que, por ejemplo, lo que va a resultar, supongamos que queríamos llevarlo a esta computadora. Lo que va a resultar es que algunos mensajes van a llegar antes que otros. Entonces, por ejemplo, él va a dividir el mensaje en 5 pedacitos. Este es el 5, este es el 4, este es el 3, este es el 2 y este es el 1. El primer paquetito se vino por aquí, se fue por acá, luego llegó aquí y llega acá y ya llegó a la computadora. Recibió el paquetito 1. El segundo paquetito ya no se fue por esa ruta, se fue mejor por acá, porque en ese momento había mucha congestión en esta ruta, entonces él tomó la decisión de que la ruta más adecuada era esta otra. Entonces fue por aquí, después por acá, luego por aquí y luego llegó acá y recibió el paquetito 2. Luego el paquetito 3 tomó la misma ruta del 2. El paquetito 4 se fue por acá porque ya se aligeró esta red, esta interfaz, esta conexión ya se aligeró. Ahora el paquetito 4 se fue por acá y llegó mucho más rápido. Llegó el paquetito 4 más rápido que el 3. Entonces ven que cabe la posibilidad de que no siempre reciban los paquetes en el mismo orden. ¿Qué es lo que me deja después volver a acomodar todos los paquetes en el orden exacto que salieron? A verlos enumerados. ¿Ok? Entonces yo ya viendo todos los numeritos, yo digo, ah, bueno, esta numeración correcta es así. Y ya puedo descomprimirlos todos y formar el mismo mensaje que salió. ¿Ok? Para eso es que se enumeran o se sigue una secuencia. ¿Ok? Algo muy importante, chicos, tomen nota de esto, es cómo se le dice a la información conforme va bajando en las capas. ¿Por qué? Porque es importante cuando nos digan segmento, nos están hablando de una capa específica. Cuando nos digan paquete, nos están hablando de otra capa específica. Aquí podemos ver la información. Entonces, vean, vamos a explicar muy bien porque esto es muy importante que ustedes sepan cómo se le llama a la PDU, o sea, a la información conforme va bajando en las capas. Ay, qué horrible. Suave. Bueno, vean. El paquetito, o sea, la información en la primera capa, en la capa de aplicación, se le conoce como datos. ¿Ok? Entonces, es la información. Se le conocen como datos en la capa de aplicación. Ok, esto es en la capa de aplicación. Ahora, en la siguiente capa, que sería la capa de transporte, a la información se le conoce como segmento. ¿A qué le suena segmento? Como a un pedacito, ¿verdad? Es que la capa de transporte se encarga de convertir toda esa información, todos esos datos, en pedacitos. Se pueden llamar segmentos, esto es muy importante, vean, se puede llamar segmentos o se pueden llamar datagramas. ¿De qué depende el nombre? En la capa de transporte hay solo 2 protocolos, el TCP y el UDP. Si el protocolo TCP es el que se encarga de hacer la segmentación, se le llaman segmentos. Si el protocolo UDP es el que se encarga de hacer la segmentación, entonces se le llaman datagramas. ¿Okay? En la siguiente capa, que sería la de Internet, entonces esto es para la parte de Internet, ya se le llaman paquetes. ¿Ok? Esta es la palabra más usada cuando estamos hablando de envío, porque por lo general decimos, quiero enviar un paquete, se perdió el paquete. Por lo general esta es la palabra que más se utiliza, se refiere meramente a los pedacitos de información que van a viajar a través de la red. En la capa de acceso, a la red, se les llama tramas. ¿Ok? ¿Qué es una trama? Una trama es
ya la secuencia de unos y ceros, pero con su respectiva dirección MAC y dirección de MAC de destino. Y por último, cuando ya viaja por los medios, ya esto no es parte de la capa. Bueno, podemos decir que la capa de acceso incluye los dos, acceso al medio. Incluye ambos. Es cuando, ok, las tramas se convierten en bits. Ok. Aquí podemos ver conforme van bajando que se les va asignando. Vean, por ejemplo, acá. Se les van asignando. Aquí tenemos toda la información. ¿En dónde tenemos toda la información? En la capa de aplicación. A cada uno de esos segmentos se van a partir en pedacitos, perdón, disculpe. Toda esa información se va a partir en pedacitos y se le va a conocer como segmento. Y le vamos a poner un encabezado de transporte. ¿Ven que dice transport header? ¿Ok? Encabezado de transporte. A cada uno de esos segmentos, vean que hasta aquí es un segmento. Va a bajar a la siguiente capa, que sería la capa de internet, y se le va a poner otro encabezado, pero ahora es el encabezado de internet, de red, perdón. Bueno, sí, el encabezado de la capa de internet. Y ahora se llaman paquetes, ya con el encabezado de la capa de internet. Cada uno de esos paquetes va a bajar y se le va, hasta aquí es un paquete, pero en el momento que se le agrega el encabezado de datagrama, el encabezado de la capa de acceso, ya se convierte en una trama, perdón, dije datagrama, es el de la trama. En este momento se convierte en una trama, cuando ya tiene el encabezado de transporte, el encabezado de red y el encabezado de trama. ¿Ok? En ese momento es una trama y se convierte a bits. Todo este paquetito, toda esta trama se convierte en unos y ceros, o sea, se convierten a bits, que son los que viajan por la red, a través de luz, a través de corriente o a través de ondas. ¿Ok? Es muy importante que ustedes sepan cómo se va llamando esta información mientras va bajando por las capas. Y cuando va subiendo tiene el mismo nombre. Empezamos con bits, recibimos tramas, esas tramas las desencapsulamos y las convertimos en paquetes. Esos paquetes los desencapsulamos y los convertimos en segmentos. Y cada uno de esos segmentos se ordenan y se acomodan para tener la información, los datos. Aquí hay un ejemplo de encapsulamiento, que es el que estábamos hablando. El servidor empieza con la información, con la data, con la información, los datos. Se convierten en segmentos. Esos segmentos se convierten en paquetes conforme van bajando. Esos paquetes se convierten en tramas. ¿Ok? Vean que la palabra de trama es un frame, como un pedacito, no sé. Y cuando llega ese paquete a la computadora, o sea, al destino, se desencapsula. Entonces, es la misma historia. Recibimos bits, se convierten en tramas, se convierten en paquetes, se convierten en segmentos. Todos los segmentos se juntan para formar la data, la información. ¿Cuál es el acceso de los datos? El acceso de los datos, ok. Ok. Las direcciones de red son las responsables de que los datos sepan a dónde ir. Vean que las primeras capas hablan de la información, cómo va a ir partidita, o sea, en cuántos segmentos, cómo va a ir codificada, cómo va a ir, eh, como les dije hace un momento, comprimida, cuál va a ser el formato, etc. Pero las capas que dicen a dónde debe llegar el paquete son las que tienen la parte de direcciones de red. Ahí hablamos de lo que son direcciones IP y direcciones MAC. ¿Ok?
Entonces, es muy importante que sepamos la diferencia entre ellas. Cuando hablamos de direcciones IP, aquí estamos hablando de direcciones lógicas. Entonces, por decirles un ejemplo, ustedes ahorita tienen un número de teléfono específico, no sé, el mío es el 8741-0047. Ahora, esa dirección, ese número de teléfono no necesariamente va a ser el que use mañana. Puede ser que se me pierda el teléfono y diga, no, voy a cambiarlo. Y voy a usar ahora el 8641-7211. Ok, entonces es un número de teléfono que yo puedo cambiar en cualquier momento, pero me identifica como único dentro de la red de, qué sé yo, de Colby o de Claro, o de todos los números de teléfono que hay ahorita en el país. Las direcciones MAC son direcciones físicas, ¿ok? Y no se pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos pensar en nuestro número de cédula. Nosotros nunca podemos cambiar nuestro número de cédula, ya nos acompaña. Igual, las direcciones MAC son una dirección única, también es única, en todo el mundo que identifica cada una de las NIC, o sea, cada una de las tarjetas de red. Cada teléfono de ustedes, cada reloj inteligente, cada refrigerador inteligente, todo lo que tenga una tarjeta de red, tanto inalámbrica como Ethernet, tiene una NIC distinta. Perdón, tiene una dirección MAC distinta. ¿De acuerdo? Entonces, se identifican gracias a que, ok, estas direcciones MAC tienen una parte que representa al fabricante y otra parte que es lo que los hace únicos dentro del fabricante. Entonces, cada uno de los fabricantes de tarjetas de red tiene su propio, comienza sus direcciones MAC con ciertos números. Entonces, por ejemplo, comienza con A0, luego 003, no, perdón, 03 y luego, no sé, 4A. Supongamos que este fabricante, todas sus tarjetas comienzan con estos números. Y luego tienen otros, 48 dividido entre 2, otros 24 bits para identificar cada una de las tarjetas que él ha creado. ¿Ok? Entonces, así es como se garantizan que todas las tarjetas de red sean únicas. Todas las tarjetas de red tengan una dirección MAC única. Entonces, la dirección MAC no se puede cambiar. Las direcciones IP cambian en cada red que ustedes se conecten, cambia de dirección de IP. Ok. Bueno. Esas dos direcciones, la dirección MAC y la dirección IP, son las que me permiten que una computadora llegue, que un mensaje llegue de una computadora a otra. Las direcciones lógicas se les conocen como dirección de capa 3. ¿Cuáles eran las direcciones lógicas? ¿Las direcciones MAC o las direcciones IP? Las IP serían. Correcto. Las direcciones lógicas son las direcciones IP. Cuando llegan a la capa de Internet, se les pone un encabezado tanto con la dirección IP de origen como la dirección IP de destino. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando un equipo envía un paquete, él pone como yo soy el que está enviándolo. Esta es mi dirección, la 192, 168, 110. Eso se coloca como la dirección de origen. Él tiene que decir a qué dirección desea mandar el paquete. Esa sería la dirección de destino. En este caso quiere enviarlo a un servidor. Las direcciones pueden estar dentro de la misma red o por fuera. Ok, aquí no importa. Yo puedo poner que yo quiero acceder al servidor web de Google. Entonces yo pongo la dirección IP del servidor de Google. A diferencia de las... bueno, ok. Aquí dice, un paquete contiene dos partes.
La parte de red, ok. Las direcciones IP, las direcciones lógicas, las direcciones IP, se dividen en dos partes. La parte de la red y la parte del host. Entonces, la parte de red lo que hace es decirme, todos los que tengan esta misma parte de red, pertenecen a la misma red. ¿Ok? Todos. Por ejemplo, si yo dijera que la 192.168.0 es mi parte de red, todas las computadoras que quieran estar en mi red tienen que tener estos números exactamente iguales. Si no los tienen iguales, entonces no son parte de mi red. Y, por decirles algo, la otra porción sería las porciones de host, lo que va cambiando una dirección diferente para cada computadora. Entonces, por ejemplo, podría ser la 1 y que otra máquina tenga la 2, que otra máquina tenga la 4, que otra tenga la 100. Todas, como tienen la porción de red exactamente igual, pertenecen a la misma red. ¿Ok? Bueno, entonces, eso aplica tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Un spoiler, por ejemplo, ¿qué me dice? ¿Cuál es la parte de red y cuál es la parte de host? Esto me lo dice. La máscara. La máscara me dice hasta dónde llega la parte de red y dónde es la parte de host. O sea, de dispositivos. ¿Ok? Para como cuando veamos máscaras ya van a entenderlo un poquito más y cuando veamos IPs. Pero la máscara es la que me determina cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Ok, eso aplica tanto para direcciones IP versión 4 como IP versión 6. Y también para tanto redes LAN como WAN. ¿Cuál es la diferencia entre la red LAN y la red WAN? Que las redes LAN usan direcciones privadas. Como yo les había dicho hace un momento, la dirección privada es para una casa o para una empresa. Todas las direcciones que están dentro de una empresa son privadas. Y las direcciones que usa la WAN, o sea, que usa el Internet, son direcciones públicas. Entonces, ya ahí sí, cada casa, cada empresa tiene su dirección pública para poder navegar. Esa se la asigna. Las direcciones privadas las asignamos nosotros. Le podemos poner la que queramos. Las direcciones públicas, esas no las asignamos nosotros. Nos las da el proveedor. Nos dice, su dirección es tal. Bueno, esto de la porción de host y la porción de red, la porción de red y la porción de host, lo que hace es decirnos si el dispositivo está dentro de mi misma red o si es de otro. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cómo trabaja una computadora o cómo trabajan las computadoras para enviar un paquete de un extremo al otro cuando estamos en la misma red? Cuando estamos en la misma red, o sea, cuando estamos en la misma LAN, entonces, esta computadora a esta otra, la computadora origen tiene su información, tiene la data. Supongamos que esta origen tiene la dirección 192.168.3.4 y esta tiene la 192.168.3.10. La MAC de esta computadora origen es la 0000000103. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta una. 04. Esta es la dirección MAC. Vamos a ponerla por acá. Esta es su MAC. Esta es su dirección IP. ¿Ok? La de destino sería, su IP es la 192.168.3.10. Y la MAC de esa computadora es la 99999999 y uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ok. Cuando la computadora esté haciendo el proceso de encapsulamiento, recuerden que él le pone a estos datos, le va a poner un encabezado. Ok. La dirección IP
de origen va a ser la dirección de esta computadora, que es la origen. La dirección IP de destino va a ser la dirección IP a la que va a ir dirigido. La dirección MAC de origen va a ser la de esta computadora, que es la que está haciendo el origen. Esta es la origen, ¿verdad? Y la dirección MAC de destino va a ser la dirección de esta computadora, que esa es la que va dirigido, la 9999. Eso cuando estamos dentro de la misma LAN, ¿ok? Porque suena demasiado lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando vamos a hacer eso mismo, pero ya tenemos que salir a otra red, y queremos llegar hasta esta computadora, este es el destino, y este es el origen. La dirección IP es la 192.168.4.1. Y la MAC es la 0000000000. Ok. Y la de esta computadora es, la dirección IP es la otra red diferente, la 172.16.4.9. Y la MAC de ella va a ser la 99999999. Me falta uno más aquí. Listo. Cuando esta computadora empiece a hacer el empaquetado, ella va a poner, ok, aquí tiene la información de la data, ¿verdad? Va a poner su encabezado, va a poner como dirección IP de origen su propia dirección IP, muy bien. Como dirección IP de destino, va a poner la dirección IP del destino, eso no cambia nada. Pero cuando ponga la MAC de origen, va a poner su propia dirección MAC. Y el donde empieza a cambiar es donde va a poner la MAC de destino. Uno diría, ok, va a poner la MAC de la otra computadora, pero no. La dirección MAC tiene que ser algo de la misma LAN. Entonces, tiene que ser una dirección MAC que esté dentro de la red, de la red local. Entonces, por ejemplo, de todos los miembros de esta red, para que esta computadora pueda enviar el paquete hacia alguien de afuera, tendría que asignarle la MAC de este router. ¿Por qué? Porque para poder llegar hasta el destino, el paquete tiene que ir a este router, luego a este router y luego ya llega al destino. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí la dirección MAC de destino, ojo que esto es cuando ya estamos en redes distintas, ¿verdad? La dirección MAC de destino va a ser mi router, porque es a donde debe viajar dentro de la misma LAN, ¿ok? Entonces supongamos que este router tiene la dirección 1111111111, ahí tiene puros unos. 111111 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Entonces la MAC de destino no va a ser la MAC de la computadora a la que está dirigido, va a ser el siguiente punto donde debe llegar ese paquete dentro de la LAN, que sería al router, para que el router se encargue de enviarlo a otro lado. Entonces sería la 111111. Ok, bueno, ahí puros unos. Cuando este router recibe el paquete, él desencapsula el paquete y le agrega un encabezado nuevo. ¿Ok? La dirección IP de ese encabezado nuevo no cambia. Tenemos la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Esa no cambia. Lo que cambia es la dirección MAC, porque ahora, ¿quién está enviando el paquete? Ahora el que está enviando el paquete es este router. Entonces, la dirección MAC de origen ya no va a ser la de la computadora que empezó todo. Ahora la dirección MAC de origen va a ser la de este router, específicamente la de esta interfaz. ¿Y cuál va a ser la dirección MAC de destino? Esta interfase del siguiente router al que va a ir dirigido. Cuando este router vuelva a
reciba ese paquete, lo desencapsule y cree otra trama nueva, cree otro paquete, digamos, con un encabezado nuevo, la dirección MAC origen va a ser la de este router en esta interfase y la dirección MAC destino, ahora sí, va a ser la de esta computadora, la 9999999. ¿Okay? Entonces, vean que a través del viaje del paquete, cuando estamos hablando de redes diferentes, la dirección IP no cambia nunca. Esa siempre se mantiene en cada salto que da. O sea, en cada router que llega. La que va cambiando es la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. Vamos a hacer una actividadcita con eso, pero para la próxima semana, ¿ok? Para el martes. Por el momento, lo que falta de capítulo es muy poquito. Ya, de hecho, ya terminamos.